Buenas, un gusto. Mi nombre es Mariani Zambrano, soy estudiante del tercer año de Medicina de la Universidad de los Andes y les voy a hablar acerca de un trastorno neuroinmunológico poco común de la médula espinal denominado mielitis transversa. Pero antes recordemos un poco acerca de la anatomía y fisiología del sistema nervioso. El sistema nervioso está compuesto por neuronas y células de sostén. Las neuronas son aquellas que van a producir y conducir impulsos electroquímicos y las células de sostén son las que van a contribuir a la función de las neuronas. Las neuronas son las subunidades estructurales y funcionales básicas del sistema nervioso. Están especializadas para responder a estímulos físicos y químicos, conducir impulsos electroquímicos y liberar reguladores electroquímicos. Además, ellas están conformadas por tres regiones principales: cuerpo celular, dendritas y el axón. Las células de sostén en conjunto son llamadas neuroglía o células gliales. Ellas son las que contribuyen a que las neuronas realicen sus funciones y además son aproximadamente 5 veces más abundantes que estas. Las células gliales de sostén o neuroglía las encontramos en el sistema nervioso periférico y en el sistema nervioso central. En el sistema nervioso periférico encontramos a las células de Schwann y a los gliocitos ganglionares, siendo las células de Schwann las que van a producir la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico. Mientras que en el sistema nervioso central encontramos oligodendrocitos, microglía, astrocitos y células ependimarias. Son los oligodendrocitos los que van a producir la vaina de mielina en el sistema nervioso central. Ahora vamos a hablar del neurilema y la vaina de mielina. Tenemos que todos los axones en el sistema nervioso periférico, mielínicos y amelínicos, van a estar rodeados de una vaina continua viva de células de Schwann denominada neurilema o vaina de Schwann. En contraste, los axones del sistema nervioso central van a carecer del neurilema, ya que las células de Schwann solamente se encuentran en el sistema nervioso periférico. Algunos axones en el sistema nervioso central y periférico van a estar rodeados de una cobertura de grasa aislante denominada vaina de mielina. En el sistema nervioso periférico está formada por las envolturas sucesivas de la célula de Schwann. En el sistema nervioso central son los oligodendrocitos los que van a formar la vaina de mielina alrededor de las neuronas y su propósito va a ser acelerar la transmisión de impulsos a lo largo de los axones de estas. Vaina de mielina. Habíamos comentado que en el sistema nervioso periférico son las células de Schwann las que van a formar la mielina. ¿Y cómo logran esto? Cada célula de Schwann se fija en un punto y rueda sobre este mismo alrededor del axón. Sin embargo, va a dejar brechas de axón expuesto entre células de Schwann adyacentes que se van a denominar entonces nódulos de Ranvier. Mientras que en el sistema nervioso central son los oligodendrocitos los que van a formar las vainas de mielina. Esto lo hacen ya que cada oligodendrocito va a tener extensiones como los tentáculos de un pulpo que van a formar vainas de mielina alrededor de varios axones. Las vainas de mielina alrededor de los axones del sistema nervioso central le van a impartir a este tejido un color blanco, por lo que estas áreas del sistema nervioso central que contienen una alta concentración de axones van a formar la sustancia blanca, mientras que la sustancia gris va a estar conformada más que todo por los cuerpos celulares y las dendritas que van a carecer de mielina. Hemos visto entonces cuáles son los componentes del sistema nervioso. Ahora vamos a hablar de su división. El sistema nervioso se divide en central y periférico. A su vez, el central está conformado por el cerebro y la médula espinal. Estos van a funcionar como el centro de procesamiento principal para todo el sistema nervioso y además van a controlar las funciones del cuerpo. El sistema nervioso periférico está conformado por pares craneales, nervios espinales y ganglios nerviosos que ayudan a regular las actividades del músculo. Ahora vamos a hablar de nuestra escena del crimen, la médula espinal. La médula espinal es una extensión del sistema nervioso central que va a establecer una conexión estructural entre el cerebro y otras estructuras del cuerpo a través de fibras nerviosas. La médula espinal y sus nervios periféricos están protegidos por la columna vertebral, como podemos observar en esta imagen. Entonces vamos a tener las regiones cervical, torácica, lumbar y sacra que conforman a la médula, las cuales van a servir a diferentes partes de la periferia para conducir información motora e información sensorial.
La información sensorial proveniente de casi todo el cuerpo se retransmite hacia el encéfalo por tractos de fibras ascendentes que conducen impulsos por la médula espinal. Mientras que, cuando el encéfalo dirige actividades motoras, da instrucciones en forma de impulsos nerviosos que van a viajar por la médula en tractos de fibras descendentes. ¿Y qué puede salir mal en este escenario bien organizado? Bueno, tenemos que muchos factores pueden alterar la estabilidad de la médula espinal. Estos factores pueden ser extrínsecos o pueden provenir de estructuras que rodean a la médula. Otros factores pueden ser intrínsecos u originarse dentro del cordón medular, como sucede en los casos de mielitis transversa. Entonces, para comenzar, voy a explicar el concepto de enfermedad, mielopatía o leucomielopatía y de mielitis para proseguir a la patología de mielitis transversa. Enfermedad va a ser una alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes debido a una causa, interna o externa. Mielopatía o leucomielopatía es una lesión que afecta a la médula espinal y puede ser compresiva o no compresiva. Mientras que la mielitis como tal es un proceso inflamatorio de la médula espinal, que va a ser un tipo de mielopatía no compresiva. Las enfermedades de la mielina representan un importante grupo dentro del espectro de trastornos neurológicos. Entre ellas encontramos las enfermedades desmielinizantes o mielinoclásticas y las enfermedades dismielinizantes o hipomielinizantes. En las desmielinizantes vamos a tener característicamente que hay pérdida o destrucción de la mielina normal, pero sin alteración de los otros elementos de la fibra nerviosa como los axones, las estructuras de apoyo o las células nerviosas. En cambio, en las enfermedades dismielinizantes o hipomielinizantes va a ocurrir cuando se produce infiltración perivascular de células inflamatorias y la distribución de las lesiones es de predominio en la sustancia blanca, en las cuales existen alteraciones o anormalidades en la producción de la mielina, por lo que va a ser una mielina anormal, sea en composición o en cantidad. La mielitis transversa, conocida por sus siglas MT o ATM, que se refiere a su otra designación, mielitis transversa aguda, tenemos que el término mielitis significa inflamación de la médula espinal, mientras que el término transversa hace referencia a lo ancho de la médula espinal. La mielitis transversa se clasifica dentro de las leucomielopatías, que es el nombre genérico que se le da a todas las enfermedades que van a afectar a la sustancia blanca de la médula espinal. Así, la mielitis transversa es el proceso por el cual el sistema inmunitario destruye o ataca por error a la mielina y eso me va a conllevar a inflamación de la médula espinal. Eso provoca que haya una interrupción de la comunicación entre las fibras nerviosas y el resto del cuerpo, afectando la señalización nerviosa y las sensaciones por debajo de la capa protectora del nervio que corresponden a la mielina. La inflamación de la porción transversa de la médula espinal está caracterizada por una desmielinización segmentaria aguda o incluso necrótica. Esta situación clínica puede ocurrir esporádicamente tras una infección, vacunación o incluso presentarse como un síndrome paraneoplásico. Las investigaciones avalan que la fisiopatología de la mielitis transversa corresponde a una reacción inflamatoria de carácter autoinmune. Tenemos que el segmento de la médula espinal en el que se produce la lesión determinará qué partes del cuerpo se verán afectadas. Por lo tanto, la lesión de un segmento afectará la función en ese nivel e incluso por debajo de ese nivel. Por último, tenemos que este daño producido dejará cicatrices en el sistema nervioso. Etiología de la mielitis transversa. Las distintas etiologías de la mielitis transversa me permiten clasificarla como parainfecciosa, paraneoplásica, inducida por fármacos o toxinas, inducida por trastornos autoinmunitarios sistémicos y por enfermedades desmielinizantes adquiridas. Tenemos que, si se desconoce el mecanismo de la mielitis transversa, la vamos a denominar mielitis transversa idiopática, pero en algunos casos ella puede surgir como por una infección o por una vacunación, lo que correspondería a una reacción autoinmunitaria. En el caso de ser una mielitis transversa parainfecciosa, tenemos que se refiere a la mielitis transversa asociada a una infección previa. Puede ser una infección viral, bacteriana, parasitaria o fúngica. Si es viral, se va a referir a virus como el VIH, el virus de la hepatitis B. Si es bacteriana, como la enfermedad de Lyme, la tuberculosis, parasitaria como el Toxoplasma gondii y fúngica como el Actinomyces.
Sin embargo, en raras ocasiones, los parásitos y los hongos o las infecciones micóticas me pueden generar una inflamación de la médula espinal. Continuando con las distintas etiologías de la mielitis transversa, vamos a tener mielitis transversas por enfermedades desmielinizantes adquiridas como neuromielitis óptica, encefalomielitis diseminada aguda y la esclerosis múltiple. Mielitis transversa por trastornos autoinmunitarios inflamatorios sistémicos, como lupus eritematoso sistémico, anemia falciforme, síndrome antifosfolípido y el síndrome de Sjögren. Mielitis por síndromes paraneoplásicos, carcinomas de pulmón o de mamas, síndrome de la persona rígida, diabetes mellitus tipo 1, mielitis transversa inducida por drogas y toxinas como anfetaminas, heroínas, agentes antiparasitarios o antimicóticos, inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa y la toxina de la araña reclusa parda. Incidencia de la mielitis transversa. Tenemos que esta patología suele ocurrir a cualquier edad, en ambos géneros y en todas las razas. No tiene una predisposición familiar evidente. Se presentan dos picos bimodales en esta patología en sus tasas de incidencia. Uno suele ocurrir entre los 10 a 19 años de edad y el otro pico entre los 30 a 39 años de edad. Aunque no se han hecho estudios como tal de las tasas de incidencia de la mielitis transversa, tenemos que hay un cálculo de alrededor de 1.400 casos nuevos en Estados Unidos por año y que aproximadamente 33.000 estadounidenses tienen algún tipo de discapacidad debida a la mielitis transversa. A pesar de lo mencionado anteriormente de que la mielitis transversa puede afectar a cualquier edad y a cualquier género, es importante tener en cuenta estos factores al momento de realizar la evaluación del paciente con mielopatías. Los pacientes mayores de 50 años son más propensos a sufrir un infarto de médula espinal, mientras que las mujeres tienen un mayor riesgo de padecer mielitis transversa. Por lo demás, las características demográficas no son realmente útiles para distinguir las causas etiológicas de las mielopatías. También tenemos que casos pediátricos de mielitis transversa tenían antecedentes de inmunización o vacunación con un mes del inicio de los síntomas. Sin embargo, no se han tenido resultados objetivos de esta condición debido a la información insuficiente. Mecanismos inmunopatológicos que contribuyen al daño tisular en la mielitis transversa. Tenemos que la patogenia de la mielitis transversa está mediada por mecanismos inflamatorios, en vista de lo cual la mayoría de los pacientes van a presentar un aumento anormal en las células del líquido cefalorraquídeo o pleiocitosis y además una ruptura de la barrera hematoencefálica en áreas focales de la médula espinal. El 30-60% de los pacientes que presentan mielitis transversa idiopática tienen un antecedente de enfermedad respiratoria, sistémica o incluso gastrointestinal. Por lo tanto, es probable que exista una activación anormal en el sistema inmunológico que puede resultar en inflamación y además lesión dentro de la médula espinal. Se han propuesto 4 mecanismos principales que van a explicar cómo se desencadena la mielitis transversa por una infección. Entre ellos tenemos efecto espectador, mimetismo molecular, depósito de inmunocomplejos o de complejos inmunes y la inflamación mediada por superantígenos microbianos. Vamos a hablar de los mecanismos inmunopatológicos. En primer lugar tenemos el efecto espectador, que corresponde a una activación de linfocitos T autorreactivos que no son específicos para el agente infeccioso en cuestión, sino que responden a segundas señales generadas como consecuencia del daño tisular realizado por este microorganismo, lo cual sería una activación por espectador. Ahora bien, al mismo tiempo se involucra el daño secundario del tejido propio, que es promovido por un ambiente proinflamatorio, dada la producción de citoquinas, o por la expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 y de señales coestimuladoras en la célula presentadora de antígeno. El segundo mecanismo inmunopatológico que contribuye al daño tisular corresponde al mimetismo molecular, donde una amplia gama de agentes infecciosos
va a codificar imitadores moleculares, como por ejemplo proteínas, glicolípidos y proteoglicanos, que se van a asemejar a los autoantígenos, por lo que existe una posibilidad teórica de que las semejanzas entre las secuencias de péptidos extraños y de los péptidos propios sean suficientes como para dar resultado a la activación cruzada de células T o B autorreactivas derivadas de los patógenos contra el tejido propio. Estos autoanticuerpos pueden funcionar como agonistas de los receptores celulares, alterando la señalización, el metabolismo o la actividad celular. Campylobacter jejuni es uno de los microorganismos patógenos más implicados en este proceso de mimetismo molecular. También tenemos casos de mielitis transversa por Mycoplasma pneumoniae, donde se ve implicado el mecanismo de mimetismo molecular. El depósito de inmunocomplejos o de complejos inmunes. Este se ha descrito como un mecanismo inmunopatológico adicional observado en pacientes con mielitis transversa. Normalmente, los inmunocomplejos circulantes son eliminados por los macrófagos esplénicos y hepáticos con la ayuda del sistema del complemento. Sin embargo, cuando esto no ocurre adecuadamente, los anticuerpos circulantes pueden formar complejos inmunes que se depositan en áreas focales de la médula espinal, causando la enfermedad. Por ejemplo, los pacientes que van a seguir a la vacunación de refuerzo para la hepatitis B, el virus de la hepatitis B, van a presentar niveles en suero y en líquido cefalorraquídeo extremadamente altos de anticuerpos contra el antígeno de superficie de la hepatitis B, que se van a acumular en áreas focales de la médula espinal. En este caso, en la imagen podemos ver para la vasculitis. De todas maneras, es un mecanismo que aplica el daño tisular de la médula. Por último, otro posible vínculo entre una infección previa y el desarrollo de mielitis transversa son los mecanismos inmunopatológicos mediados por superantígenos microbianos. Estos van a corresponder a un grupo de proteínas virales o toxinas bacterianas proteicas o mitógenas que van a desencadenar una reacción autoinmune. Eso lo van a lograr por una activación autoinmune fulminante de clones de linfocitos T autorreactivos, como podemos ver en este caso. Además, la producción de anticuerpos anormales puede activar otros componentes del sistema inmunitario y reclutar elementos celulares adicionales a la médula espinal. Estos linfocitos activados producen una gran cantidad de citoquinas, especialmente el factor de necrosis tumoral, lo que va a originar un cuadro clínico de fiebre, coagulación intravascular diseminada y shock cardiovascular que me caracteriza el shock tóxico presente en la mielitis transversa. Entonces se ve que primero hay un reconocimiento por el TCR tradicional del péptido del complejo mayor de histocompatibilidad por el linfocito T. Hay una activación solo de clones de linfocitos T específicos frente a ese péptido X que va a generar una inmunidad protectora. Luego, una unión de un superantígeno a clase 2 o al complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 y al TCR, me puede generar una activación policlonal de linfocitos T, lo que va a producir una tormenta citoquímica y eliminación de linfocitos T. Así, el caso B es el patológico donde vemos la evidencia de los superantígenos microbianos. Manifestaciones clínicas de la mielitis transversa. En esta sección vamos a evaluar la sintomatología clínica del paciente dada a raíz de la destrucción de la mielina y la afección consecuente en la médula espinal causada por esta patología. Primeramente, cabe destacar que los síntomas pueden desarrollarse dentro de unas cuantas horas o días o durante 1 a 4 semanas, además de que pueden progresar a la gravedad rápidamente. Los síntomas tienden a presentarse en y debajo del área afectada de la médula espinal, por lo que ambos lados del cuerpo resultan afectados, es decir, son bilaterales. Además, la mielitis transversa se va a caracterizar clínicamente por signos y síntomas de disfunción neurológica donde se afecta al eje motor, sensitivo y autonómico del organismo. Dentro de las manifestaciones clínicas de la mielitis transversa encontramos la debilidad. La debilidad se produce como una paraparesia rápidamente progresiva que comienza con las piernas y ocasionalmente progresa hasta involucrar los brazos. Algunas personas notan pesadez en las piernas o que están tropezando o arrastrando un pie.
Otras simplemente pueden tener una debilidad grave o incluso una parálisis total. Los déficits pueden progresar en varios días, más hasta una mielopatía sensitivo-motora transversa completa que me va a producir una paraplegia. Otras manifestaciones clínicas de la mielitis transversa incluyen las alteraciones sensoriales, tales como ardor, pinchazos, hormigueo, pérdida sensorial, entumecimiento y frío. Algunos pacientes son especialmente sensibles al toque ligero de la ropa, incluso al calor o frío extremo. Los pacientes van a referir como si algo estuviera apretando la piel de su pecho, abdomen o piernas. En ocasiones, se conserva la sensibilidad de posición y la sensibilidad vibratoria, al menos al inicio. El nivel sensorial más comúnmente en los adultos es la región torácica media, el nivel sensorial más comúnmente afectado en estos pacientes, mientras que en los niños hay una mayor frecuencia de afectación de la médula espinal cervical con un nivel sensorial cervical. El dolor también se presenta como una de las manifestaciones clínicas de la mielitis transversa. Generalmente, el dolor se presenta en la zona lumbar o parte baja de la espalda, va a irradiar hacia las piernas o incluso los brazos o alrededor del torso. En algunas horas del día se va a desarrollar una sensación de opresión en banda alrededor del tórax o del abdomen. La presencia de una banda abdominal es conocida como fenómeno de Lermit. Las parestesias son un síntoma inicial común en los adultos, pero son inusuales en niños con mielitis transversa. La disfunción, sea intestinal, vesical o sexual, es una de las manifestaciones clínicas más incómodas para el paciente. En esta disfunción se presenta necesidad de orinar con más frecuencia, incontinencia urinaria, dificultad para orinar, estreñimiento, impotencia o disfunción sexual. La anestesia genital por afectación del nervio pudendo, con las ramas, incluidas las ramas S2, S4, da como resultado una alteración de la sensibilidad en hombres y mujeres. Otros problemas sexuales masculinos que cursan con disfunción parasimpática y simpática en pacientes con mielitis transversa van a incluir la disfunción eréctil, los trastornos eyaculatorios y la dificultad para alcanzar el orgasmo. En cambio, los problemas sexuales femeninos por disfunción incluyen la lubricación reducida y la dificultad de alcanzar el orgasmo. Dentro de las manifestaciones clínicas de la mielitis transversa encontramos una alteración de la esfera psicológica donde se presenta depresión o ansiedad, que va a ser común en aquellos pacientes con complicaciones a largo plazo debido a los cambios significativos en el estilo de vida, el estrés del dolor crónico o la discapacidad e incluso el impacto de la disfunción o discapacidad sexual en las relaciones con su pareja. Cuando se alcanza el nivel máximo de déficit motor, sensorial o autonómico a causa de la mielitis transversa, tenemos que el 50 o aproximadamente el 50% de los pacientes pierden todos los movimientos de las piernas. Todos los pacientes tienen un grado de disfunción vesical y un 80 a 94% van a tener entumecimiento, parestesias o disestesias en banda. En más del 80%, los pacientes van a alcanzar su nadir clínico, es decir, el punto más bajo donde se va a tener la menor cantidad de leucocitos o glóbulos blancos en el cuerpo. Esto ocurre entre los 10 días posteriores al inicio de los síntomas. Además, aunque el curso temporal de la enfermedad puede variar, la función neurológica suele empeorar progresivamente durante la fase aguda entre los 4 y 21 días. Diagnóstico de la mielitis transversa. El médico diagnosticará la mielitis transversa a partir de la historia clínica, interrogará los signos y síntomas del paciente y además llevará a cabo un examen del sistema nervioso para poder verificar debilidad o pérdida de la función muscular, como el tono muscular, nivel de dolor y sensaciones anormales. Las pruebas para diagnosticar la mielitis transversa y descartar otras causas van a incluir imagen por resonancia magnética, punción lumbar y los exámenes de sangre.
Al hablar de la imagen por resonancia magnética, se entiende que ésta va a utilizar un campo magnético y ondas de radio para crear imágenes 3D de los tejidos blandos. Por lo tanto, una resonancia magnética nos va a ayudar a indicar o a identificar la inflamación o normalidad de la médula espinal y otras posibles causas de los síntomas, incluidas las anomalías que afectan la médula espinal o los vasos sanguíneos. Entonces, en la imagen por resonancia magnética tenemos que la longitud de la médula espinal es un discriminador importante. ¿Por qué? Esto se debe a que la mielitis transversa se puede dicotomizar en mielitis transversa longitudinalmente limitada y en mielitis transversa longitudinalmente extensa. A su vez, la longitudinalmente limitada se subdivide en aguda completa y aguda parcial. En cuanto a la mielitis transversa, aguda completa y aguda parcial, tenemos que estas abarcan uno o dos segmentos vertebrales. La aguda completa va a causar un síndrome de médula espinal completo por afectación del espesor total o de la porción central de la médula espinal en su máximo esplendor. Mientras que la aguda parcial da como resultado una afectación asimétrica de la médula espinal con déficits neurológicos atribuibles a un tracto anatómico específico, porque hay una afectación de una porción de la médula espinal. Mientras que la mielitis transversa longitudinalmente extensa se refiere a las lesiones que se extienden sobre 3 o más segmentos vertebrales. En las secciones axiales de la médula espinal suele afectar a más de 2/3 del grosor de la médula espinal, afectando al máximo la parte central. Además de la imagen por resonancia magnética de la médula espinal, es necesario obtener una resonancia magnética del cerebro con y sin administración de galodinio en todos los pacientes para buscar así una evidencia de lesiones concomitantes o previas que puedan proporcionar pistas sobre la etiología o las distintas etiologías de la mielitis transversa. Punción lumbar. Tenemos que en esta prueba se va a utilizar una aguja para extraer líquido cefalorraquídeo de la médula espinal, el cual es el líquido protector que rodea la médula espinal y al cerebro. El análisis del líquido cefalorraquídeo es esencial en la evaluación de los pacientes con mielitis transversa, ya que en todos estos nos permite controlar el recuento de células, el diferencial de las células, las bandas oligoclonales, el índice de inmunoglobulina G, los valores de proteína y los valores de glucosa. En personas con mielitis transversa tenemos que el líquido cefalorraquídeo puede tener cantidades anormales de glóbulos blancos o de proteínas del sistema inmunitario que son indicativos de inflamación. Además, recientemente se han evaluado una serie de investigaciones donde se describen alteraciones inmunes en pacientes con mielitis transversa, encontrando que hay niveles marcadamente elevados de interleuquina 6 que se correlacionan fuertemente con la mielitis transversa y además son altamente predictivos de discapacidad. Tenemos que los niveles de interleuquina 6 elevados en el paciente con mielitis transversa también se correlacionaron con los metabolitos del óxido nítrico que también indican una discapacidad. Los exámenes de sangre son también una parte esencial para el diagnóstico de la mielitis transversa. Siempre deben obtenerse los niveles séricos de vitamina B12, las pruebas de función tiroidea, sífilis y serologías del VIH, para así evaluar las posibles causas o etiologías de las mielopatías que sean potencialmente tratables. Los niveles de vitamina E, cobre sérico y ceruloplasmina nos van a ayudar ya que se pueden controlar en personas con riesgo de deficiencia de estos elementos. Otros análisis de sangre nos van a permitir la detección de infecciones. Así vamos a saber si la etiología de la mielitis transversa puede ser infecciosa o parainfecciosa, o descartar a este elemento. Anexado a los anteriores exámenes de sangre, se puede incluir un examen de detección de anticuerpos asociados a la neuromielitis óptica, que es una afección en la cual se va a producir una inflamación tanto de la médula espinal como del nervio óptico. Las personas que obtienen un análisis
positivo o un resultado positivo en el análisis de anticuerpos, van a tener un mayor riesgo de experimentar múltiples ataques de mielitis transversa y por lo tanto van a requerir un tratamiento para prevenir esos ataques futuros. Los autoanticuerpos séricos específicos de la aquaporina 4, como podemos observar acá, que dice inmunoglobulina G, neuromielitis óptica aquaporina 4, deben ser controlados en todos los pacientes con mielitis transversa debido a su alta especificidad para desarrollar neuromielitis óptica. Acá se observa entonces cómo estos anticuerpos están asociados al espectro clínico de enfermedades desmielinizantes y específicamente los de la aquaporina 4 son los que van a resaltar tanto para la neuromielitis óptica como para formas limitadas de mielitis transversa, en este caso la longitudinalmente extensa. Además, para el diagnóstico de la mielitis transversa se pueden incluir las pruebas electrofisiológicas, entre las cuales encontramos los estudios de conducción nerviosa y la electromiografía. Estas pueden ser muy útiles para evaluar a los pacientes con mielitis transversa, ya que me pueden revelar cualquier patología nerviosa periférica, teniendo en cuenta que la mielitis transversa va a ser una patología central o del sistema nervioso central. Así, una exclusión brindaría un apoyo convincente para un proceso de la médula espinal. Se debe tener especial cuidado ya que en las primeras etapas de la mielitis transversa las ondas F suelen estar ausentes, lo que podría desviar incluso al consultor neurológico más especializado o experimentado para localizar el proceso del sistema nervioso periférico. En esta sección podemos encontrar un cuadro que nos va a resumir algunos puntos mencionados anteriormente para la valoración diagnóstica de la mielitis transversa aguda. En primer lugar, habíamos mencionado la imagen por resonancia magnética que se va a realizar de la médula espinal con medio de contraste o sin él, para así descartar causas compresivas, recordando que la mielitis transversa es una mielopatía no compresiva. Los estudios en líquido cefalorraquídeo, que me permitan obtener datos como el conteo celular, las concentraciones de proteína y glucosa, el índice de inmunoglobulina G o la rapidez de su síntesis, las bandas oligoclonales y las pruebas serológicas para detectar sífilis. Los podemos hacer con tinción de Gram, con tinta china. También se hace la práctica del PCR para detectar la presencia de ciertos virus y se realizan cultivos para identificar virus, bacterias, micobacterias y hongos. En tercera posición tenemos los estudios hemáticos para detectar infecciones por virus como el VIH, también para detectar niveles séricos de anticuerpos, IgG e IgM. Sin embargo, se puede considerar la posibilidad de realizar cultivos de material nasal, faríngeo y anal en busca de otras patologías o de otros patógenos. También en la valoración incluimos los trastornos mediados por mecanismos inmunitarios y las respectivas pruebas que se van a hacer para eso, como la detección del factor reumatoide. Además, incluimos sarcoidosis para descartar esta patología, las enfermedades desmielinizantes, otras enfermedades desmielinizantes donde se puede hacer una imagen por resonancia magnética del encéfalo. Y también es muy importante descartar las causas vasculares, por lo que se va a hacer un mielograma y un angiograma raquídeo. Ahora bien, se propuso una serie de criterios diagnósticos y datos nosológicos que me van a contribuir a distinguir la mielitis transversa de una mielopatía no inflamatoria y también a distinguir una mielitis transversa idiopática de una mielitis transversa asociada a trastornos inflamatorios multisistémicos y multifocales del sistema nervioso central. Un diagnóstico de mielitis transversa va a requerir evidencia de inflamación dentro de la médula espinal. Debido a que la biopsia de la médula espinal no es una opción práctica en la evaluación de rutina de los pacientes con mielitis transversa, la imagen por resonancia magnética espinal o de la médula espinal y el análisis del líquido cefalorraquídeo van a ser las únicas herramientas disponibles actualmente para determinar la presencia de inflamación dentro de la lesión involucrada. Recordando que el análisis del líquido cefalorraquídeo se hace mediante punción lumbar de la médula espinal. Vamos a evaluar estos criterios.
Entonces, los criterios de inclusión para evaluar una mielitis transversa, incluso idiopática. Primero, el deterioro neurológico atribuible a la médula espinal. Segundo, signos o síntomas bilaterales, que ya los había mencionado anteriormente, que pueden ser asimétricos. Un nivel sensorial claramente definido, que haya exclusión de etiología compresiva extraxial por neuroimagen, que haya evidencia de inflamación en la médula espinal. ¿Cómo lo evaluamos? Al obtener resultados de células de líquido cefalorraquídeo o incluso el índice de inmunoglobulina G, o el realce de galodinio por resonancia magnética. Esto se puede ver al inicio o dentro de los primeros 7 días. Y por último, que haya un empeoramiento progresivo hasta un nadir entre 4 horas y 21 días después del inicio. Recordando que el nadir va a ser el punto más bajo del conteo de células en el líquido cefalorraquídeo. Los criterios de exclusión vamos a tener historia de radiación a la columna dentro de los 10 años, distribución de los déficits de la arteria espinal anterior, vacíos de flujo anormales en la médula espinal, evaluación serológica o clínica de enfermedad autoinmune sistémica, manifestaciones del sistema nervioso central de etiología infecciosa como sífilis, VIH, lesiones de resonancia magnética cerebral sugestiva de esclerosis múltiple y, por último, historia de neuromielitis óptica. Así, estos criterios de inclusión nos van a ayudar a distinguir la mielitis transversa idiopática de muchas otras patologías. También tenemos el diagnóstico que nos va a permitir distinguir una mielitis transversa monofásica de una mielitis transversa recurrente. El 75-90% de los pacientes con mielitis transversa van a experimentar una enfermedad monofásica y no tienen evidencia de una enfermedad multisistémica o multifásica. Por lo general, los síntomas dejarán de progresar después de 2 a 3 semanas y las anomalías en el líquido cefalorraquídeo y en la resonancia magnética se van a estabilizar y luego van a comenzar a resolverse por sí solas. Sin embargo, hay varias características que me predicen la recurrencia de la mielitis transversa. Entonces, bien, tenemos las características. En la imagen de resonancia magnética de la médula espinal, en la monofásica solamente vamos a tener una lesión única de T12, mientras que en una mielitis transversa recurrente hay múltiples lesiones distintas, una lesión fusiforme que se extiende sobre 3 o más segmentos, como en una mielitis transversa longitudinalmente extensa. En la imagen por resonancia magnética del cerebro, la monofásica va a estar normal esa imagen, mientras que en la recurrente vamos a observar anomalidades de T2 flare. En la serología, la monofásica va a estar normal, mientras que en la recurrente va a haber presencia de uno o más anticuerpos, sean los antinucleares, sean los que son para el ADN doble cadena, los de fosfolípidos y los anticitoplasma de los neutrófilos. Bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo van a ser negativas en la de mielitis transversa monofásica, mientras que van a ser positivas para la recurrente. Presencia de enfermedad sistémica no va a haber en la monofásica, sí va a haber en la recurrente, incluso trastornos del tejido conectivo. Implicación del nervio óptico no va a estar en la monofásica, sí en la recurrente, como en la neuromielitis óptica. Y por último, pero no menos importante, la presencia de interleuquina 6 en el líquido cefalorraquídeo, que habíamos dicho que era altamente indicativa de un trastorno inflamatorio. En la monofásica va a tener una elevación sostenida, mientras que en la recurrente puede estar disminuida o incluso normal. Tratamiento para la mielitis transversa. Actualmente no existe una cura eficaz para tratar a aquellos pacientes que presentan esta patología, por lo que muchas terapias se van a centrar en los signos y síntomas agudos de la mielitis transversa. Sin embargo, se propuso una serie de tratamientos que van a ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente. En primer lugar, podemos mencionar a los esteroides endovenosos, que me van a ayudar a reducir la inflamación de la columna vertebral o en su defecto de la médula espinal, por lo que a menudo se instituyen para pacientes con mielitis transversa aguda. En grupos tratados con esteroides, el tiempo medio para caminar fue 23 días frente a 97 días para grupos de pacientes control que no recibieron esteroides.
Además, la recuperación completa se produjo en el 80% frente a un 10% y la recuperación motora completa al año estuvo presente en el 100% de los pacientes frente a un 20% que, como les digo, no tuvieron el tratamiento con esteroides venosos. No se produjeron efectos adversos graves en los tratamientos con esteroides, así que es una terapia totalmente considerable. En segundo lugar, tenemos la terapia de intercambio plasmático, plasmaféresis o PLEX, que consiste en la extracción del líquido de color pajizo de la sangre en el que se encuentran suspendidas las células, que es el plasma, y va a haber sustitución de este plasma por líquidos especiales. Las personas que tienen una mielitis transversa moderada grave, es decir, incapacidad para caminar, una función autónoma notablemente alterada y pérdidas sensoriales en las extremidades inferiores, y que además no me responden a los esteroides endovenosos, pueden necesitar de esta terapia de intercambio plasmático o PLEX. No se sabe con certeza cómo funciona y cómo ayuda esta terapia a las personas con mielitis transversa, pero sí es posible que el recambio plasmático me elimine los anticuerpos inflamatorios. En tercer lugar, tenemos los medicamentos antivirales que se le pueden administrar a ciertas personas que presentan una infección viral de la médula espinal para tratar el virus. Como ya les había dicho, la mielitis transversa puede ser de etiología parainfecciosa. Por último, en esta sección encontramos a los analgésicos, ya que se van a usar para ese dolor crónico que va a ser una complicación común de la mielitis transversa, que lo mencioné entre las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Los medicamentos que pueden disminuir el dolor muscular me van a incluir analgésicos comunes como el acetaminofén, el ibuprofeno, el naproxeno sódico, y la neuralgia se puede tratar con medicamentos antidepresivos como la sertralina y anticonvulsivos como la pregabalina y la gabapentina. Continuando con el tratamiento para la mielitis transversa, tenemos medicamentos para tratar complicaciones. El médico puede recetar otras terapias alternativas según sea la necesidad para tratar problemas o complicaciones como la espasticidad muscular, la disfunción urinaria o intestinal, la depresión u otras complicaciones asociadas a la mielitis transversa. También tenemos medicamentos para prevenir ataques recurrentes, ya que las personas que tienen anticuerpos asociados a la neuromielitis óptica van a necesitar medicamentos continuos como los corticosteroides o inmunosupresores para reducir así las probabilidades de sufrir más ataques de mielitis transversa e incluso de sufrir neuritis óptica. Tenemos la inmunoglobulina intravenosa, que va a ser un tratamiento que se cree que puede restablecer el sistema inmune. ¿Cómo lo logra? Esto va a ser mediante una inyección altamente concentrada de anticuerpos de muchos donantes sanos que se van a unir a los anticuerpos que están causando el trastorno para así eliminarlos de la circulación. Por último, se puede recurrir a otros tratamientos para aquellos pacientes que no responden a los esteroides endovenosos ni a la terapia de intercambio plasmático y que van a continuar presentando la inflamación activa en la médula espinal. Entonces, pueden ser necesarias otras formas de intervención inmunitaria. Por ello es necesario el uso de inmunosupresores o agentes inmunomoduladores como lo es la ciclofosfamida intravenosa, que es un medicamento de quimioterapia que se usa a menudo para los linfomas y las leucemias. Para el tratamiento de la mielitis transversa también se incluyen otras terapias que se van a centrar en la recuperación y en el cuidado a largo plazo del paciente, entre las cuales tenemos fisioterapia, terapia ocupacional, terapia vocacional y psicoterapia. La fisioterapia va a ayudar a mejorar la fuerza y coordinación del paciente. La terapia ocupacional es para que el paciente pueda realizar con el menor esfuerzo posible actividades cotidianas tales como bañarse, preparar la comida y realizar los quehaceres del hogar. La terapia vocacional es para estimular al paciente a que desarrolle y promueva las actividades laborales. Y en la psicoterapia se habla de que un psicoterapeuta puede recurrir a la terapia conversacional para tratar síntomas como ansiedad, depresión, la disfunción sexual y otros problemas emocionales y conductuales que surgen de enfrentar la mielitis transversa. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento completo en sí? En caso de que exista, tratar la infección que ocasionó la afección, disminuir la inflamación de la médula espinal y aliviar o reducir los síntomas, sean tanto sistémicos como los emocionales, como estamos evaluando en este caso.
Nuevos manejos de la mielitis transversa. Respecto a esto, podemos decir que los investigadores están trabajando para comprender mejor cómo el sistema inmunológico va a destruir o atacar la sustancia aislante de los nervios llamada mielina. Otros trabajos se van a centrar en estrategias para reparar la médula espinal desmielinizada, como podemos observar, incluidos los enfoques que utilizan el trasplante de células, y así esta investigación nos puede conducir a una mayor comprensión de los mecanismos responsables de dañar la mielina y en última instancia puede proporcionar un medio para prevenir y tratar la mielitis transversa. Entre estos nuevos manejos encontramos el estudio de células gliales, donde las células progenitoras de oligodendrocitos son células madres que generan oligodendrocitos productores de mielina, un tipo de células gliales. Los científicos están estudiando entonces los mecanismos celulares que controlan la generación y maduración de las OPC, o células madre de oligodendrocitos, para permitir la remielinización que podría ser una terapia eficaz para la mielitis transversa y la lesión de la médula espinal. Otros investigadores se están centrando en mecanismos e intervenciones diseñadas para aumentar la proliferación de oligodendrocitos y la remielinización después de una lesión de la médula espinal. Tenemos también como otro manejo los estudios genéticos. Los científicos están esperando desarrollar una mejor comprensión del control molecular de la mielinización y remielinización del sistema nervioso central mediante el estudio de genes como el BRG1, que está relacionado con plasma, que parece estar involucrado en la mielinización de los oligodendrocitos. El objetivo a largo plazo de esta investigación es desarrollar fármacos que nos modulen la actividad de este gen, que es el BRG1, y otros genes para promover así la mielinización y remielinización del sistema nervioso central. Los modelos animales. Los investigadores están utilizando estos modelos que tengan una lesión de médula espinal con el objetivo de reemplazar o regenerar las células nerviosas de la médula espinal. Los objetivos finales de este estudio es desarrollar intervenciones para la regeneración o remielinización de fibras nerviosas preservadas en humanos y así restaurar la función en individuos paralizados. Por último, tenemos neuroimagen por resonancia magnética o con resonancia magnética, que tiene como objetivo desarrollar e implementar nuevas técnicas de resonancia magnética para así evaluar cuantitativamente la relación entre la patología de la médula espinal y la disfunción neurológica. Para finalizar esta exposición, tenemos las pruebas de laboratorio más comunes que permiten identificar las alteraciones típicas de las enfermedades autoinmunes. Entonces, estas pruebas autoinmunes nos van a permitir diagnosticar este tipo de enfermedades que van a ocurrir cuando el sistema inmunológico ataca por error a diferentes órganos, células o tejidos o incluso todo el cuerpo. El sistema inmunológico entonces no va a reconocer las células como propias y va a crear anticuerpos que las atacan. Los componentes de estudio en el laboratorio nos deben incluir un hemograma completo, un panel metabólico completo, marcadores inflamatorios y el estudio de los anticuerpos o de los autoanticuerpos por diversos métodos, entre ellos las nuevas tecnologías multiplex y la citometría de flujo. Sin embargo, ninguna prueba puede diagnosticar la mayoría de enfermedades autoinmunes, por lo que se recurre a una combinación de pruebas, una revisión de los síntomas y un examen físico para el diagnóstico de las enfermedades autoinmunes. Y entonces, ¿cómo podríamos realizar de manera organizada las pruebas de laboratorio? Primero podemos comenzar con la evaluación inicial, ya que las alteraciones más comunes van a estar presentes en las pruebas iniciales de laboratorio, que en gran medida van a depender del tipo de enfermedad autoinmune de la que estemos hablando. Estas alteraciones son de los parámetros hematológicos, que van a cursar con alteraciones como anemia normocítica, normocrómica, trombocitopenia o leucopenia o ambas, por ejemplo en el lupus eritematoso sistémico. Alteraciones enzimáticas o organoespecíficas o alteraciones en los procesos metabólicos, como son los niveles elevados de transaminasas, bilirrubina, proteínas séricas totales, como en la enfermedad de Lyme. Coagulogramas alterados. Esto va a ser por un incremento en los tiempos de tromboplastina parcial activada y en los tiempos de protrombina, o ambos, como en el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. También tenemos la hipercalcemia, como en los pacientes con sarcoidosis, el incremento de los niveles de enzimas musculares, como son la creatinina, la alaninoaminotransferasa y la aspartato-aminotransferasa, que se pueden encontrar en las miopatías inflamatorias autoinmunes.
Por último, hablamos del análisis de orina, el cual va a permitir observar daños a nivel renal, como proteinuria, hematuria, sedimentos activos, con leucocitos o eritrocitos presentes, que se van a encontrar en la glomerulonefritis y en la nefritis intersticial. En segundo lugar, tenemos a los marcadores inflamatorios, que son también conocidos como reactantes de fase aguda. Estos no son diagnósticos de inflamación, pero permiten reflejar aquellas anomalías que están presentes en enfermedades autoinmunes, en infecciones, en neoplasias y otras enfermedades. La mayoría de estos reactantes se va a producir en el hígado en respuesta al estrés gracias a la acción de las citoquinas o interleuquinas 1, 6 y del factor de necrosis tumoral alfa, que van a inducir la síntesis de algunos de estos reactantes como la proteína C reactiva, el fibrinógeno y la aptoglobina. Entre los reactantes de fase aguda o marcadores inflamatorios más usados tenemos eritrosedimentación o velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva o PCR, ferritina, ceruloplasmina, fibrinógeno, aptoglobina y los niveles de albúmina. La velocidad de sedimentación globular o eritrosedimentación es la medida de cantidad de glóbulos rojos que precipitan en un tubo en un tiempo definido y se basa en las concentraciones de proteínas séricas y las interacciones de los eritrocitos con estas. La inflamación va a provocar un aumento de esta velocidad de sedimentación globular, como por ejemplo en la artritis reumatoide, que se correlaciona muy bien con este marcador. También tenemos la proteína C reactiva o PCR, que es de alta sensibilidad. Es una proteína inmune innata que va a ayudar a ozonizar a los patógenos para la fagocitosis, activando así el sistema del complemento. Su producción, como dijimos, está bajo el control de las interleuquinas 1, 6 y del factor de necrosis tumoral alfa. La magnitud de la inflamación se va a relacionar directamente con la concentración de este marcador, teniendo que los niveles menor a 0,2 miligramos por decilitro se consideran normales, mientras que los que son mayor a 1 miligramo por decilitro son indicativos de inflamación o infección. Podemos hablar también de la ferritina sérica, que va a ser una proteína de almacenamiento del hierro, y su síntesis va a estar regulada por las citoquinas anteriormente mencionadas, que son productos del estrés oxidativo y de factores de crecimiento. Los niveles elevados de ferritina me pueden indicar sepsis, inflamación o malignidad aguda o crónica de una patología. En tercer lugar, vamos a evaluar la presencia de autoanticuerpos mediante estudios inmunológicos. La presencia de un autoanticuerpo en el paciente no es indicativa para el diagnóstico de una enfermedad autoinmune. Más bien, una prueba serológica positiva con signos y síntomas apropiados va a ayudar a respaldar el diagnóstico de una enfermedad autoinmune. Históricamente se realizaron muchos métodos diferentes para probar la presencia de un autoanticuerpo. Hoy en día las pruebas se realizan principalmente con ensayos de inmunoabsorción enzimática. En primer lugar, podemos hablar de ELISA, que es un ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas, que consiste en un método inmunométrico para detectar y medir anticuerpos específicos. En segundo lugar, podemos hablar de del factor reumatoide, que es un anticuerpo que reacciona con la porción Fc de la inmunoglobulina G o de cualquier otra inmunoglobulina y va a ser útil para evaluar a pacientes que tengan artritis reumatoide, como su nombre lo dice, ya que la sensibilidad y especificidad para esta va a ser de aproximadamente un 70%. Recientemente se ha descrito un nuevo biomarcador para la artritis reumatoide denominado péptido citrulinado cíclico, en la cual la artritis reumatoide va a formar autoanticuerpos contra esta proteína citrulinada, por lo que se tiene aproximadamente de un 95% de especificidad para el diagnóstico de esta, con una sensibilidad similar a la del factor reumatoide. También podemos hablar de los anticuerpos antinucleares o ANA, que son los autoanticuerpos contra los antígenos nucleares y son un grupo diverso que van a reaccionar contra antígenos nucleares, nucleolares o perinucleares. Estos antígenos representan entonces componentes celulares como el ácido nucleico, la histona, la cromatina, proteínas nucleares y ribonucleares. Una línea celular de cáncer de epitelioma laríngeo humano se ha utilizado como sustrato celular porque el resultado ofrece la ventaja de detectar un patrón fluorescente nuclear. Entonces, estos patrones fluorescentes van a sugerir asociaciones clínicas con ciertas enfermedades autoinmunes.
Sin embargo, una prueba positiva significa que se puede tener una de estas enfermedades, pero no confirmará exactamente cuál va a tener o si de repente tiene una con seguridad específicamente. Tenemos las pruebas del complemento, ya que la cascada del complemento es una serie compleja y estrictamente regulada de enzimas proteolíticas, proteínas reguladoras y receptores de la superficie celular que van a mediar y aumentar la respuesta inmunitaria, humoral y celular. Así, los niveles séricos de los componentes del complemento pueden servir como marcador indicativo de la actividad de la enfermedad. Por ejemplo, en la enfermedad por depósito de inmunocomplejos de complejos inmunes, se van a consumir las proteínas del complemento sérico, disminuyendo así los niveles séricos de esta. La enfermedad por complejos inmunes resulta del depósito de los complejos antígeno-anticuerpo en los tejidos de los órganos afectados, como lo hablábamos para la médula espinal. Las inmunoglobulinas es una prueba que me permite evaluarlas cuantitativa y cualitativamente. La medición de los niveles cuantitativos totales de inmunoglobulina es un componente clave para la evaluación inmunológica. Los niveles de inmunoglobulina reflejan la función de las células B o linfocitos B. Y los niveles de inmunoglobulina en suero ayudan a la detección de enfermedades. Por último tenemos las pruebas de evaluación de crioglobulinas, que son inmunoglobulinas que precipitan de forma reversible en temperatura fría. En estado de enfermedad, estos anticuerpos pueden unirse con proteínas del complemento y otros péptidos para formar complejos inmunes que me causan el daño tisular. Como ya se habían mencionado, tenemos técnicas para evaluar la presencia de autoanticuerpos. Los inmunoensayos multiplex van a permitir la identificación de múltiples autoanticuerpos frente a un determinante antigénico simple de forma simultánea mediante ensayos basados en la tecnología de microarray o de microarreglos. Alternativamente a esta, podemos usar lo que va a ser la citometría de flujo, que es un estudio crucial para determinar el número cuantitativo de células inmunes, típicamente linfocitos B, T y NK. La citometría de flujo es una técnica en la que las partículas o células marcadas fluyen a través de un láser para que las poblaciones de las partículas o células puedan contarse y así fenotiparse utilizando características celulares y las proteínas de la superficie. Cuando se evalúa un paciente con una sospecha de inmunodeficiencia, la citometría de flujo es crucial, como ya hemos mencionado anteriormente. La prueba de citometría de flujo nos va a revelar el número de células, mas no nos va a indicar la función celular. Para finalizar con las pruebas de laboratorio, vamos a continuar con la última, que consiste en evaluar a los genes del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 o clase 2, que también son llamados antígeno leucocitario humano. Estos genes son los principales responsables que van a determinar genéticamente la susceptibilidad a una enfermedad autoinmune o a muchas enfermedades autoinmunes. Su detección se puede realizar de forma rutinaria mediante métodos que incluyen electroforesis en gel, reacción en cadena de la polimerasa o PCR, los ensayos de inmunoabsorción enzimáticos conocidos como ELISA y los métodos nuevos que van a emplear la detección de un ácido nucleico de alto rendimiento. Así entonces va a concluir mi exposición y este trabajo acerca de la mielitis transversa. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.